En este pañuelo verde, ¿cómo es ser niña, niño, adolescente, nacer y dar vida en pandemia? Daniel Larrea lo desmenuza en episodios sonoros y nos lleva al salón vacío, a la manzana en la habitación, a la casa del logro y a una canción para decir adiós. Un ejercicio de escucha en el que quienes hablan no han tenido voz porque abrieron primero los bares que las escuelas o los parques. De esto hablé con Daniel Larrea y aquí les cuento. Yo no conocía ninguna cuarentena. O sea, yo siempre había pensado las cuarentenas como vacaciones de todo el año. Pero no eran vacaciones, era una tortura para todos. Algo que me ha vuelto la cuarentena es más enojón. Con este testimonio comienza la introducción del podcast Crecer en Distopía que hizo Daniel Larrea para Gato Pardo. Los dibujos que estarán viendo forman parte de las consultas Caminito de la Escuela e Infancias Encerradas que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En México viven poco más de 30 millones de niñas y adolescentes que durante la pandemia permanecieron encerradas en sus casas, relegades, mientras los adultos resolvíamos lo importante: mantener la vida, mantener el trabajo, mantenernos a salvo. En ese intento imperioso nos olvidamos de ellas. Infans, en latín, significa el que no habla, pero esta pandemia nos enseñó que es más bien el que no es escuchado. Daniel es mamá de 2 niñas y sus relatos sobre infancias en pandemia no están desligados de su experiencia personal. Le pedí que me explicara cómo es que decidió ahondar más en el tema. Bueno, era como inevitable no darme cuenta de lo que estaba pasando con las niñas en el encierro, porque convivíamos todo el día, y el primer síntoma fue cuando Naira me dijo eso, ¿no? O sea, apagó su pantalla de la escuela virtual y dijo que estaba muy triste porque no tenía amigas, porque además era una escuela nueva, era primero de primaria. Y pues luego cotidianamente había días muy malos, ¿no? En donde no se quería conectar, en donde no se entendía nada. Y pues eso nos prendió. Emilia, por ejemplo, no quería saber nada de la escuela. Para ella la escuela era eso que su hermana veía en la pantalla todos los días y decía, yo no quiero ir nunca a la escuela, nunca, ¿no? Y le decíamos, pero tienes que aprender a leer. Y decía, no, ustedes me enseñan aquí porque yo no quiero ir nunca a la escuela. Entonces, como que eso empezó a hacerme evidente que el encierro y la falta de socialización iba a ser pues una cosa seria. El Estado sintió que podía desentenderse de ellas, confiando en que alguien más haría su trabajo. Y comenzó a hacerse preguntas que ya se había hecho antes, pero que ahora tomaban otra dimensión. ¿Cómo hacemos real eso de la crianza es colectiva, ¿no? O de que las infancias no son privadas. Y una aspiración nuestra, mía, en lo personal, es que el podcast pueda ser escuchado por gente que no sean solo mamás, papás, educadores. Esta ha sido una pandemia adultocéntrica, de parques, museos y escuelas cerradas, pero bares, empresas y centros comerciales abiertos. Representación ficticia de una sociedad futura con características negativas causantes de la alienación humana. Esa es una definición de distopía. Lo contrario a la utopía es otra. Con guantes y máscaras y aerosoles todo el tiempo protegiéndote del otro, de la otra, lavando todo lo que entraba a tu casa. O sea, hemos atravesado situaciones que antes nos hubieran parecido imposibles de creer. El aislamiento, la distancia física, las relaciones virtuales, los médicos atendiendo a sus pacientes en trajes de astronautas y el temor a algo que ni siquiera somos capaces de ver. Niñas y adolescentes a puertas cerradas sin lazos sociales con sus semejantes. Niñas que no han aprendido a jugar. Trato de hacer un amigo, pero no encuentro uno. Durante más de 15 meses, las niñas y adolescentes han permanecido sin escuelas con secuelas evidentes. Casi 3 millones de estudiantes menores de 18 años desertaron y el trabajo realizado por ellas habría aumentado un 5%. Eso sin mencionar las consecuencias menos evidentes. La ansiedad, la depresión, la soledad, la frustración, la falta de confianza en sí mismas y la casi nula socialización. Y Naira varias veces me dijo,
mamá, ya estoy cansada de verte 24 horas al día, ¿no? Es como muy aburrido. A veces me enojo, le pego a mi almohada y luego no me doy cuenta, pero digo groserías y ya cuando me calmo ya quiero volver el tiempo atrás y cambiar lo que estaba enojado, porque me doy cuenta que a veces me enojo por cosas tontas. Estas consecuencias, plantea Daniela Rea, no deberían quedar en lo anecdótico. Verlo como un todo y desde varios ángulos es uno de los objetivos de su trabajo. Porque yo creo que va a pasar tiempo en que nos demos cuenta de las consecuencias, ¿no? No quiero ser fatalista y no quiero decir que los niños no van a saber socializar y todo eso, porque los niños son muy adaptables, las niñas son muy adaptables y son muy inteligentes, pero creo que sí es importante que no dejemos que esto que pasó quede como una mera anécdota en medio de la pandemia y que sobre todo nos haga pensar en la relación que tenemos con las infancias y la adolescencia de manera profunda, pues, ¿no? En la superficie, reflexiona Daniela, está el tema de la pandemia en sí mismo. Que la Secretaría de Salud ha señalado que el número de casos ha ido en aumento, por lo que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas para contener la enfermedad causada por el COVID-19. Pero más abajo, ella y su equipo encontraron ciertas interrogantes que atraviesan y que trascienden la coyuntura en la que estamos. Por ejemplo, ¿qué soñamos cuando tenemos un hijo, no? O por ejemplo, ¿en qué está construida la justificación de la violencia contra las niñas en las casas, no? ¿Qué significa o qué nos dice de esta violencia, de la manera en la que vemos a las niñas y cómo nos relacionamos con ellas? No solamente decir subió la violencia en la pandemia, ¿no? Sino tratar de ir un poquito más profundo. La pandemia no solo les dejó sin escuelas, amigues y espacios de esparcimiento, también les dejó atrapadas en la casa del ogro. La violencia doméstica contra la infancia aumentó sin que hubiera manera de pedir auxilio. 11,000 niñas, niños llegaron a hospitales con heridas, con golpes, fracturas provocadas por quienes se supone deberían cuidarles. Imagínate una serpiente y está el ratón. Y entonces el ratón y la serpiente no coinciden. Y entonces pues se están peleando. Entonces algo así me lo imaginó. Para el episodio La Casa del Ogro, Daniela Rea recurrió a los testimonios recopilados por la Red Nacional de Refugios a lo largo de la pandemia. Los niños escriben cuentos para contar sus experiencias y en uno de esos se hablaba del ogro y así fue. En esos refugios de los que habla Wendy Figueroa, donde han recibido 8,000 infantes durante esta pandemia, han generado formas de escuchar lo que las niñas tienen que decir. Dentro de los refugios, por ejemplo, nos contan historias, estamos justo haciendo todo un trabajo de narrativa. No me gusta que el ogro le pegue a mi mamá porque yo la quiero. Le gritaba mucho y yo me escondía en los roperos y debajo de la mesa. La pandemia, como nos menciona el podcast, nos llevó a los límites de la paciencia, de la cordura y de la ecuanimidad. Y les debemos a las infancias la oportunidad de escucharles en un diálogo real. Daniela empezó por su propia casa. Mis hijas construyeron un refugio dentro de casa. Desarmaron el sofá, colocaron cojines en el tapete, trajeron cobijas, almohadas, cubetas. Un día regañé a mi hija mayor y se fue a meter a su casita campamento. Dejó caer la sábana, como si cerrara una puerta. Quería que su hija mayor, que cumplió 7 años en el encierro, pudiera hablarse y sentirse examinada. Así que le propuso jugar a las entrevistas. Pero luego se enojan mucho y se convierten en una bomba. ¿Tu mamá se ha convertido en una bomba? Muchas veces. Entonces, cuando hicimos este juego, como que sí hubo un desdoblamiento. De hecho, no sé, cuando escuché el podcast ya en las últimas revisiones y ella me pregunta, ¿y cómo estás? Y yo así como que suspiro y me suelto contándole cómo estoy. Y dije, puta, parece que sí, fue como estoy con la terapeuta, ¿no? El podcast se detiene también en cómo es nacer y dar a luz en medio de esta distopía.
Y también reflexiona sobre cómo viven el duelo las niñas que han sufrido pérdidas en esta pandemia. Cuando di a luz, sentí que había nacido otra mujer. Sentí que muchas cosas que no había arreglado antes las tenía que arreglar ahora porque iba a nacer sola. Entonces... En el episodio sobre la adolescencia escuchamos testimonios sobre la frustración pues que sintieron muchas y muchos y muchas al no poder tener ciertas experiencias tan vitales en una etapa crucial. Pero también hay cosas buenas que pasaron en el encierro. En la escuela a veces me dejaba más guiar como en caer bien a las personas. He tenido más amor propio. Es que este encierro, justo lo que provocó en ellos fue como la necesidad de decir, bueno, si no puedo estar hacia afuera, entonces voy a estar adentro conmigo misma y al menos con quienes pudimos conversar, encontraron cosas de sí mismas que les gustan o empezaron a reivindicar cosas de ellas que eran rechazadas socialmente, no sé, el acné, el estar muy flaco, el no ser bonita, ¿no? Y o sea, el poder apagarnos la cámara y se me hace como una metáfora de algo que creo que tendremos que pensar como sociedad. Fue bien complejo porque nada, pues no sé, seguro ahí se fue en el guión, pero al momento de grabar a veces se me iba y decía los o las y entonces había que volver a empezar y había un momento en el que ya en el estudio nos reíamos y fue así como de nos metimos en camisa de 11 varas, pero no importa, vamos a terminarlos y terminamos así. Lo que ha sido muy curioso es que en algunos comentarios que hemos tenido en el podcast es que todo iba muy bien hasta que empezaron a hablar de ellos, ¿no? Y o sea, como que los comentarios van o sea, más allá del tema que hay o que trata el podcast, los comentarios son es horrible, echan a perder el lenguaje, ¿no? Bueno, en algún momento vendrán los antropólogos del futuro, les antropólegues del futuro, y quedará esto como un testimonio de esa transición, ¿no? O de ese intento por empezar a incluir un lenguaje que represente a todas las identidades, a todas las personas. En lo que ese futuro llega, este trabajo es una muy buena provocación para entender que sí se pueden contar historias bien contadas usando un lenguaje en el que todos quepan tal y como son. Yo soy Olivia Cerón, gracias por haberme acompañado en este pañuelo verde. Dejen sus comentarios aquí abajo y nos vemos a la próxima. Adiós.